Vamos a revisar entonces hipercalemia. Recordar que la hipercalemia se da por encima de 5.5 microequivalentes por litro, aunque el rango de potasio normal siempre es 3.5 a 5.2. Lo primero que uno tiene que hacer en la hipercalemia es evaluar si realmente es una hipercalemia. Y la ventaja que tiene la hipercalemia es que la correlación entre la electrocardiografía y el nivel de potasio es muy cercana, entonces es muy certera y por tanto uno dice, mi paciente tiene hipercalemia, pongamos 6.5, pero su electro está normal, por lo tanto inmediatamente dudo que ese sea su valor. Ojo que la clínica también es importante, el paciente está asintomático, no tiene debilidad, no tiene nada, le toman su electro y simplemente no encuentran razón para que esté con el potasio elevado. Entonces, creerle al laboratorio siempre es un error, porque la pseudohipercalemia es una causa, ¿no?, muy preponderante, porque, y especialmente en nuestro medio, por dos grandes motivos. Uno por el suero hemolizado y el otro por el hecho de que este suero hemolizado puede ser porque uno hace una extracción violenta, con mucha fuerza, un torniquete incrementado, también un torniquete muy prolongado, y la causa que más hemos encontrado, que tiene que ver fundamentalmente con un tiempo de espera excesivo. Entonces la muestra puede estar esperando en un piso 2, 4 horas a ser bajada y puede esperar varias horas también a ser procesada. Más allá de las 2 horas de espera ya modifica el potasio. Entonces por eso primero verificar. Después si la muestra venía con trombocitosis o leucocitosis, entonces vamos a tener una lisis de esas células que van a comenzar a incrementar rápidamente el potasio. Entonces, causas de pseudohipercalemia. Luego habíamos visto cuando decíamos hipocalemia que como el potasio es el catión netamente intracelular, entonces obviamente tiene una preponderancia en sus causas y eso se ve en el desplazamiento desde los tejidos. Entonces este desplazamiento, si bien es cierto en la hipocalemia, ¿no?, este desplazamiento le llamamos redistribución, y esa redistribución era la causa más importante, acá no. Acá el desplazamiento es una causa, ¿no?, múltiple, es una causa que tiene muchos diagnósticos interesantes que vamos a revisar, pero la causa más preponderante, o sea, en prevalencia e incidencia, es básicamente la disminución de la excreción renal. Entonces vamos a tener una disminución de la excreción renal que puede ser por dos mecanismos básicos. El mecanismo más frecuente, que es disminución de la filtración glomerular, y aquel que es por interferencia, o sea, no es por filtración. Entonces vamos viendo primero este que es el más frecuente. El más frecuente tiene que ver con la disminución de la excreción. Nosotros sabemos que en realidad la manera en que se elimina el potasio del organismo es secreción activa. Y esta secreción se da en el túbulo distal y es dependiente de aldosterona. ¿Ok? Eso es lo primero que tener en cuenta. Entonces la filtración glomerular, cuando está disminuida por debajo de 20, se dice que a partir de 25 puede haber ya alteraciones del medio ácido base y generalmente por debajo de 20 comienzan las alteraciones del potasio. Sí o sí, debajo de 15 el potasio se va a elevar, pero a partir de 20 ya es probable. Por lo tanto, si yo tengo ya una filtración menor de 20, la primera posibilidad que es hipercalemia sea por falla de excreción renal, enfermedad renal crónica y la falla renal aguda. Obviamente esto suele ocurrir más cuando está en estadio de injuria, en el clásico aquí, ¿no es cierto? El estadio clínico 2 de la falla renal. Mientras que en el caso de que la filtración esté mayor de 20, entonces sospechamos más que esto no es por causa renal todavía y que sea interferencia de algún fármaco.
Recuerden que un paciente renal que todavía está en enfermedad renal crónica avanzada, menos de 30, pero probablemente esté todavía en 25, en 22, no sé. Pero el asunto es que probablemente no se le hayan retirado los medicamentos adecuados o no se estén teniendo cuidado. Recuerden que los YECAS y ARAS son medicamentos que tienen mucha prevalencia, ¿no?, en el uso en estos pacientes. Entonces un YECA tiende a incrementar el potasio y está contraindicado su uso en el estadio 5 y su uso en el estadio 4, o sea, estamos hablando de 15 a 29, es con mucha observación. Otro fármaco que se puede todavía utilizar en el estadio 4, pero con mucho cuidado, es la espironolactona, que es el bloqueador de aldosterona. Por lo tanto, al bloquear la aldosterona, disminuye la secreción y es por eso llamado ahorrador de potasio. La heparina también tiende a incrementar el potasio. Entonces, primero, interferencia por fármacos de excreción. Segundo, la baja función de la aldosterona, vista generalmente en la enfermedad de Addison. Recuerden que es diferente, ¿no? Cuando uno tiene Addison, cuando uno tiene insuficiencia suprarrenal, si fuera central, o sea, secundaria, va a tener aldosterona normal y renina normal. En cambio, una insuficiencia suprarrenal primaria, o sea, necrosis de la glándula, va a comprometer la producción de aldosterona y obviamente hay hipoaldosteronismo con hiperreninemia, ¿ok? Entonces, esto es característico, especialmente el posttuberculoso, que necrosa todo, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta esa posibilidad. Disminución de volumen también circulante tiende a, cuando ver tercer espacio, a sacar mayor cantidad de potasio, concentrar a veces el potasio, como en el caso de la insuficiencia cardíaca y la cirrosis, que crean un estado de hiperaldosteronismo secundario. Entonces hay un estado de hiperaldosteronismo secundario y eso incrementa el potasio. Entonces tenemos estas situaciones que son las causas por disminución de la excreción renal. Veamos ahora las causas por desplazamiento. Si yo tengo, ¿no?, mayor cantidad de potasio del interior de las células y mi medio externo tengo lo tengo en acidosis, obviamente que ese exceso de hidrogeniones voy a intentar introducirlos hacia la célula. Entonces ese exceso de hidrogeniones intentaré introducirlo y en ese proceso siempre voy a sacar potasio. Entonces la acidosis metabólica, con excepción de el cólera, ¿no?, va a producir siempre todas las acidosis y hipercalemia. Los beta bloqueadores también tienen como efecto adverso, no tienen mucha potencia. El déficit de insulina, que también no es muy frecuente, también puede producir hipocalemia, diabetes tipo 1 y tenemos las lesiones tisulares. Esto es lo más característico. Si nosotros hacemos lisis de algún grupo o un tipo de célula, vamos a elevar no solamente potasio, ácido úrico y otras cosas más. Entonces, primero tenemos el síndrome de aplastamiento, el trauma. El crash síndrome o síndrome de aplastamiento, ¿no? Todos tuvimos la experiencia del terremoto de Pisco y tuvimos cantidades de pacientes en falla renal. Porque el aplastamiento, el síndrome de aplastamiento no solamente te produce hipercalemia, sino te va a liberar mioglobina, va a precipitar la mioglobina y va a producir necrosis tubular aguda tóxica, ¿no? Necrosis tubular aguda tóxica endógena por precipitación de la mioglobina. Y eso no solamente te produce falla renal, sino que ya el paciente desde el principio empieza a tener hipercalemia, ¿no?, por síndrome de aplastamiento, que va a terminar produciendo una rhabdomiolisis secundaria. Existe la rhabdomiolisis pura, que puede estar debido a procesos metabólicos como en la cetoacidosis diabética, donde hay una severa proteólisis después de la lipólisis, y también, por ejemplo, por medicamentos como estatinas y fibratos. Bueno, hoy en día los fibratos mucho menos usados, las estatinas cada vez más usadas. Entonces, siempre ten en cuenta que el riesgo de hacer rhabdomiolisis por estatinas se incrementa con la edad. Entonces, tener eso siempre es una condición. El síndrome de lisis tumoral
es siempre preguntado porque está muy en boga. ¿En qué sentido? Es que recordemos que la oncología está de moda, como se suele decir, y definitivamente hay dos mecanismos. Una célula tumoral definitivamente es una célula anormal, pero tiene, ¿no? Una célula, pero que tiene la estructura básica, entonces va a tener mayor potasio en el intracelular. Por lo tanto, al romper células en forma, al lisarlas en forma intensa, puede ser espontáneo, sí, puede ser espontáneo. Los típicos blastomas, que tienen un crecimiento tan rápido e intenso que no da tiempo a que la circulación los alimente y hay una necrosis intensa de esos tumores en forma persistente. Los neuroblastomas, los hemangioblastomas, los hepatoblastomas, por ejemplo. También los linfomas, específicamente el linfoma de Burkitt, también de alto crecimiento. Y esto es básicamente, ¿no? El Burkitt, esto es básicamente los que son espontáneos. Pero en su gran mayoría los síndromes de lisis tumoral se dan por quimioterapia. Entonces la quimioterapia, especialmente de cánceres hematológicos, leucemias y linfomas, fundamentalmente, van a producir lisis tumoral. Entonces una intensa necrosis de los cánceres hematológicos que va a liberar potasio, ácido úrico y fosfato. Entonces vamos a tener las tres hiper y una hipo. Eso es lo típico, eso siempre acuérdense, ese es lo típico de el lisis tumoral. Tres hiper y una hipo. Allá, ¿qué hiper, doctor? Allá tenemos la hipercalemia, justamente lo que estamos viendo, la hiperuricemia y tenemos la hiperfosfatemia. Esta hiperfosfatemia me va a causar la caída del calcio por dos mecanismos, ¿no? Por quelamiento, o sea, por esa asociación, y lo segundo lo captura porque bloquea la transformación de calcidiol en calcitriol. Eso es la hiperfosfatemia. Por lo tanto, tendré hipocalcemia. Entonces esa es la característica de la lisis tumoral. Recuerden que el síndrome de lisis tumoral, lo vamos a ver otra vez en un momento, el síndrome de lisis tumoral tiene que ver también, ¿no? Tiene que ver también con la precipitación de este ácido úrico. Cuando está especialmente por encima de 14 ya es riesgoso. Y cuando está por encima de 20 sí o sí produce necrosis tubular aguda endógena, tóxica endógena. Ok. La hemólisis, generalmente vista en la hemólisis intensas, como por ejemplo la hemoglobinúria paroxística nocturna, puede también producir severa hipercalemia. La intoxicación digitálica también incrementa el potasio. ¿Cuál es la clínica de la hipercalemia? Si habíamos dicho que el marcador clínico característico del paciente con con hipocalemia era el calambre, aquí es la parestesia, uno de los primeros síntomas a sentir, y la areflexia. El paciente con hipercalemia tiende a hacer parestesias iniciales, areflexia evidente y obviamente la debilidad que es común a ambos procesos, ¿no? Entonces, el paciente progresivamente va a hacer parálisis flácida ascendente, en este caso lo que resalta es lo flácido, lo arrefléxico y termina siendo parálisis respiratoria. Eso es en la parte neuromuscular. Lo más evidente es la parte cardíaca porque se evidencia en la electrocardiografía. Entonces va a producir cambios electrocardiográficos característicos, la típica T picuda, y puede generar arritmias por encima de 7, ¿no? Y puede producir fibrilación ventricular como paro, como modo de paro, cuando el paciente tiene enfermedad cardiovascular preexistente o va a evolucionar a la actividad eléctrica sin pulso. Gastrointestinalmente también produce diarrea y esto lo produce más que todo como un mecanismo de defensa. Entonces trata de excretar el potasio por el intestino y produce diarrea como mecanismo de defensa. Interesante. El diagnóstico, como decíamos, y básicamente la corroboración clínica, pasa primero por la electrocardiografía. La electrocardiografía es lo más interesante porque desde 5.5, que ya empieza a ser hipercalemia, recordemos que de 5.5 a 6 ya es leve.
moderado mayor de 6 y severo mayor de 7. Entonces, por encima de 5,5 ya la onda T se eleva y se hace picuda en 6,5. Entonces, entre 6 y 6,5 ya se hace picuda, siendo en 6,5 incluso mayor que la R, ¿no? En la derivación 2 clásica suele ser mayor la T que la R. Entonces la T muy picuda, 6,5. Cuando uno tiene 7, empiezan los trastornos de la P. Entonces la P, ¿cómo se trastorna? Fundamentalmente se aplana. Entonces esta P se aplana y después se prolonga. Primero se aplana la P, se prolonga el PR, para estando en 7,5 desaparece la P. Ya estamos en estado severo, el paciente ya está preparo, porque a partir de severo el paciente puede hacer paro cardiorrespiratorio primero, miren, y después cardíaco inminente. Entonces el paciente ya desapareció la P y en 7,5 ha ensanchado el QRS. Ya con 7,5 el QRS está ancho, pero cuando el QRS se ensancha, ¿qué cosa no hay acá? No hay onda T. O sea, progresivamente se aplana la onda T y desaparece. Entonces desaparece la onda T y en 7,5 tenemos un QRS ancho y tendencia a la bradicardia. Si el paciente sobrevive y llega a 8 o más, mayor o igual a 8, va a ser bradicardia severa, hipotensión por disminución del gasto cardíaco, síndrome bajo gastro, hace bradicardia y un ritmo de la unión, idioventricular, típico ritmo de la unión, con frecuencias entre 20 y 40. Entonces, esa es la evolución de estos pacientes. Entonces, tenemos un paciente que obviamente el análisis es mandatorio, pero tiene que haber correlación electrocardiográfica. Entonces, en estas circunstancias, el paciente, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Este paciente puede hacer arritmias, puede entrar en actividad sin pulso. Estos cambios electrocardiográficos indican daño cardiovascular. Por lo tanto, lo primero es disminuir el daño cardiovascular. Y eso la única manera es hacer una estabilización de membrana. La estabilización de membrana siempre va a ser la respuesta inicial. Entonces, salvo que la pregunta sea muy directa y me diga cuál es cuál es el procedimiento o cuál es el paso que disminuye el potasio. Bueno, eso es diferente. Pero ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cuál es el primer paso? ¿No? ¿Cuál es su primera indicación? ¿Cuál es la medicación de emergencia? ¿Cuál es la terapia inicial? Sea la manera que les preguntes, siempre va a ser, salvo la primera que les dije, va a ser estabilización de membrana. Y la estabilización de membrana se hace con el calcio. O sea, el calcio es el que va a estabilizar en su forma de gluconato o en su forma de clorhidrato, como lo usan los americanos. Gluconato de calcio que va a ir entre 10 a 30 mililitros. O sea, estamos hablando que de un calcio al 10% que tiene 10 mililitros por ampolla. Entonces va a requerirse dependiendo de la intensidad. ¿Cómo se coloca el calcio? Cada 20 minutos hasta revertir los cambios. Entonces siempre nos dicen, ponle gluconato de calcio 1 o 2 ampollas, ya, y déjale cada 4, cada 6 horas. Un momentito. En realidad, la manera correcta de colocar el calcio es cada 20 minutos hasta que los cambios se reviertan. Revertidos los cambios, se deja ya el calcio horario y se pasa a la redistribución. Segundo punto, la redistribución es lo más importante a continuación porque es más rápido que la remoción. Por lo tanto, podemos empezar el intercambio básicamente a los 15 minutos, porque es muy rápida la insulina. El más rápido y el más potente es la insulina. Se colocan 10 unidades en glucosa al 10%, 500 mililitros, y se empieza una infusión continua, de tal manera que a los 15 minutos el paciente ya está disminuyendo progresivamente el potasio. No tiene techo, o sea, conforme uno lo puede seguir usando horas de horas, y va a ir controlando progresivamente. Que lo regrese a estados normales es muy raro, pero sí va a controlar y va a bajar ostensiblemente
el potasio. Entonces, lo más potente y rápido, insulina. Los beta-2 agonistas, la nebulización, realmente en la clínica no lo usamos, o sea, dentro de la práctica es muy raro utilizarlo porque su potencia es muy baja. Generalmente alrededor de 0.5 es lo máximo que tiende a bajar. Lo que sí es un método de instauración rápida, es el método de instauración más rápida, o sea, que más rápido lo puedes poner, porque un paciente abre la boca y disparas salbutamol 2 veces, ya mientras le estás colocando la vía para su insulina, ¿no es cierto? Pero va a funcionar todavía entre 20 a 25 minutos. Recién puede ser efectivo de que pueda bajar el potasio. Entonces lo puedes hacer por nebulización o disparo, pero lo que está recomendado más es nebulización, incluso se hace continua, ¿no? Por alrededor de 30 minutos. Entonces el paciente también se puede dar endovenoso los beta-2 agonistas, pero lo cual no es recomendable porque puede producir más arritmias. El bicarbonato parece una respuesta lógica, especialmente cuando el paciente tiene, ¿no? Asociado uremia. Y de hecho, ¿qué es la indicación? Cuando un paciente tiene acidosis urémica, que esto suele aparecer con 25 de depuración, y generalmente ya empieza la hipercalemia con 20 o 15 de depuración, entonces el paciente, si hace una hipercalemia asociado a acidosis urémica, sí tendría indicación de uso de bicarbonato, especialmente cuando está descompensado. Entonces, generalmente bicarbonato entre 30 a 60 minutos inicia este intercambio y se suele utilizar en bolo primero y después en infusión continua 1 equivalente kilo peso. Entonces, hecha la redistribución, el paciente debe estar más estable, ya estabilizamos membrana, comenzamos a redistribuir, ahora hay que sacar el exceso. Obviamente que sacar potasio, si tenemos función renal normal, si tenemos una función renal preservada, puede hacerse con diurético tipo furosemida. Entonces, la furosemida puede usarse entre 40, hasta 200 miligramos según función renal y lo suele hacer en un tiempo de 30 minutos, inicia a bajar potasio. Pero en la gran mayoría, probablemente, ya sabemos que la gran mayoría falla, si es por falla renal, ya saben que hipercalemia es una causa, ¿no? De diálisis de urgencia cuando no se logra controlar por medios médicos. ¿Cuáles serán los medios médicos? La redistribución, la furosemia. Pero si no se logra controlar por medios médicos, entonces es indicativo de diálisis de urgencia, ¿no? La hipercalemia que no se controló no con tratamiento médico. Y entonces la hemodiálisis, ¿no? Va a ser el método más efectivo. Obviamente que toma tiempo porque requiere, primero, tener un centro de diálisis a la mano, que no todo el Perú lo tiene. Es más, dentro del IVA mismo, todos tienen acceso. Segundo, catéter central. Se requiere un catéter central. Hay que colocarle un catéter central, tener el catéter y quien lo coloque. Entonces, todo el proceso no es sencillo. Y la diálisis es lo más efectivo, es la indicación cuando no responde a tratamiento médico. ¿Qué pasa si no tengo diálisis? Estoy en una zona del Perú sin diálisis, entonces tendría yo que darle una resina de intercambio catiónico, que es un enema. Este es un enema llamado típicamente enema de queyexalate, que es una resina de intercambio catiónico, que es una resina rica en sodio. Rica en sodio, y este sodio, al tener contacto con la mucosa, ingresa el enema al colon sigmoides y va a comenzar un intercambio a sacar potasio y lo intercambia por sodio. Y entonces cuando evacúa el enema el paciente, lo va a evacuar con rico en potasio. Ojo que esto que parece un excelente método, y lo es de hecho para salvar la vida del paciente en zonas donde no hay diálisis, hago hincapié que es en zonas que no hay diálisis porque tiene efectos adversos que pueden ser graves. Puede producir hemorragia y puede producir perforación en los casos extremos. Entonces no es un método inocuo. Por lo tanto, se debe utilizar el enema, ¿no? El enema se debe utilizar básicamente donde no hay diálisis. ¿Ok? Esto también es llamado método tópico de control de remoción del potasio.
Entonces, esto es lo que hay en hipercalemia.